Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva emisión de Horizonte Sur Global, este programa que busca recorrer las principales noticias de la semana en la región y en el mundo. Y esta vez nos vamos al Caribe. Esta última semana de marzo se lanzó una jornada internacional de solidaridad con el pueblo haitiano. En distintas partes del mundo se realizaron distintas actividades, charlas, concentraciones para denunciar una dictadura de la que nadie habla. En el país hoy se encuentra en plena movilización desde principios de este año, mientras el gobierno actual perdió absolutamente toda legitimidad. Por eso hoy nos acompaña Henri Bois-Roland, coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina. Henri, un gusto que estés con nosotros. No, el placer es mío, muy buenos días. Realmente es un honor para mí estar acá con ustedes y poder hablar de Haití, y no lo voy a hacer en nombre propio, sino el agradecimiento es también en nombre del pueblo haitiano. Empecemos con un pantallazo de lo que está sucediendo hoy en Haití y por qué ustedes aseguran que hoy el presidente gobierna de facto. Bueno, en primer lugar, para poder entender por qué decimos que es un dictador, me vas a permitir remontar un poco esta historia. Primero, responder a una pregunta: ¿qué es Haití? Haití, desde la primera ocupación norteamericana, desde 1915 hasta 1934, se transformó en una perfecta neocolonia de los Estados Unidos. E históricamente hablando, el antagonismo entre Haití y Estados Unidos empezó mucho antes, porque Haití es una nación creada a partir del accionar y de una revolución protagonizada por esclavizados y esclavizadas. En cambio, y proclamando la independencia de Haití. En cambio, Estados Unidos es una nación creada por propietarios de esclavizados y esclavizadas. Entonces, desde allí, el antagonismo hay que verlo. Estados Unidos se independizó en 1776 y nosotros en 1804. Reconocieron nuestra independencia recién en 1865, después de la guerra de secesión de ellos, de cuenta todos esos años. Y más todas las teorías racistas o esas cosas. Ahora, la ocupación norteamericana transformó a Haití en una perfecta neocolonia de ellos, donde, ¿qué significa eso? Todas las estructuras, todo lo que hace que el país pueda producirse y reproducirse se hace en función de los intereses del imperialismo norteamericano. Bueno, es esta sociedad que entró en crisis hace décadas. Y ahora nosotros entendemos que la crisis actual está en su fase, es la fase terminal de esta crisis. Y ustedes saben muy bien que para que un sistema pueda existir necesita producir y reproducir las condiciones de su existencia. Y en el caso nuestro, el sistema neocolonial, para sobrevivir, necesita siempre recurrir a dictadores, a invasiones, a manipulaciones de las elecciones, a intervenciones extranjeras de las Naciones Unidas. Por ejemplo, Haití desde 2004 se encuentra bajo tutela de las Naciones Unidas, por supuesto arriba está Estados Unidos. Y el verdadero gobierno en Haití es lo que se llama el Core Group, C-O-R-E-G-R-O-U-P, que es un conjunto de embajadores de Estados Unidos, Brasil, España, Canadá, Francia y representantes de la ONU y de la OEA. Son los que dictan, por supuesto, bajo la batuta de la actual embajadora norteamericana, Jeanette Sisson. Jovenel Moïse es una marioneta, un instrumento al servicio de ellos. Este hombre obedece a todo lo que ellos dicen. Ha sembrado el país
frente al embate popular, a la resistencia popular, que siempre es permanente porque es una constancia de nuestra historia. Hasta diría, esquemáticamente está en el ADN del pueblo haitiano, esa resiliencia, esa forma de resistir. Entonces, frente al embate popular, ese señor ha sembrado bandas, pandillas armadas en todo el país, gángster, para sembrar el terror. El terrorismo de Estado en Haití se aplica a partir de la Policía Nacional y a partir de las bandas organizadas por el gobierno. Inclusive se han federado bandas. Un grupo que se llama G9, Familia y Aliados. Se ha confederado esto oficialmente. El jefe, uno de los jefes del G9 tiene mandato, es decir, hay una orden de la policía, de la justicia para detener, ¿no? El hombre sabe a dónde vive, circula, organiza marchas, la policía lo protege, dice que no quiere tal ministro, 2 días después sacan al ministro. Entonces son los verdaderos dueños del país, diría yo, de alguna forma. Entonces Haití se encuentra desestabilizado. Ni siquiera hablar de las terribles cifras que determinaron, no Haití país más pobre, no, nosotros decimos el país más empobrecido. Entonces, son dos cosas diferentes. Entonces, nuestras minas de oro están en manos de ellos. Haití, en la División Internacional del Trabajo, es el país productor de mano de obra mucho más barata. Entonces, el sistema ese, para poder sobrevivir, resistencia popular, fracaso económico, en todos sentidos, necesitaba imponerse mediante la violencia más extrema. Entonces, este señor prestó juramento sobre la Constitución de 1887, la Constitución postdictatorial de la familia Duvalier, que consagraba ciertas libertades democráticas, diría yo, por ejemplo, derecho a hablar, a criticar, a protestar. Bajo Duvalier no se podría haber hecho eso y otros elementos más. Y este señor que ha puesto juramento a ese, hay un artículo de la Constitución, el artículo 134-2, dice que el mandato de los que son electos, diputados, senadores, presidentes, empieza el año de la elección. Si por la razón que fuese el tipo asume o asumen en otro periodo, el asunto es otra cosa, pero el tiempo constitucional es lo que manda. Son 5 años. Son 5 años. Y la elección ocurrió en el 2016. 2015 hicieron Matatuvia, tuvieron que continuar con esta operación electoral en el 2016. Pero él prestó juramento en el 2017. Entonces él dice, yo he puesto juramento en el 2017, 5 años en 2022. Pero él se olvida que la Constitución tiene. Y no se olvida del todo porque en el 2020 él se agarró del artículo 134-2 para poner fin al mandato de los diputados y los 2/3 del Senado. Haití funciona desde 2020, enero de 2020, sin parlamento. Por decreto. Por decreto, el país está regido por este señor. Ahora que le toca el turno, no quiere aplicar el 134-2. Por ende, para nosotros, y no para nosotros nada más, sino la Federación de los Abogados Haitianos, el Consejo Superior de Justicia de Haití, universitarios, intelectuales, hasta universidades extranjeras que estudian el tema, decretaron sí, la Constitución está clara, ¿no? Que el mandato ha terminado. Y este hombre no se fue. El mandato tenía que terminar el 7 de febrero y terminó el 7 de febrero de 2021. Y él al seguir ahí, nosotros llamamos eso un golpe de Estado y se transforma directamente en un dictador. Y no solamente por
no querer respetar la Constitución nada más, sino por todo lo que dije antes, ¿no? El terror, por ejemplo, 9 masacres ocurrieron durante los 4 años, el mandato de este hombre en barrios populares. No, y no lo estamos diciendo nosotros nada más, sino hay investigaciones internacionales de la ONU que han demostrado también esto. Y ahora pretende reformar la Constitución. Él eligió 5 amigos de él, más un representante de la ONU, y escribieron la nueva Constitución haitiana. Eso te iba a preguntar justamente, ¿de qué se trata esta Constitución anunciada recientemente y que además no solo se anunció recientemente, sino que además se quiere aprobar Exactamente, ya, ¿no? A partir de un referéndum que él llama. La Constitución prevé claramente cómo hay que hacer para que haya una nueva Constitución. Tiene que haber asamblea constituyente, como en cualquier parte. Él no puede elegir 5 amigos de él, los cráneos, ¿no? Se reúnen para escribir una nueva Constitución para el pueblo haitiano. Y después, él no tiene derecho a llamar referéndum, está escrito esto. Y dice que en junio va a llamar al referéndum y en septiembre va a organizar elecciones con un consejo electoral ilegal e legítimo, porque también la Constitución establece el mecanismo a través del cual se tiene que armar un consejo electoral. Agallo a sus amigos de vuelta, nombra un consejo electoral. Entonces, incluso la Constitución dice para que los miembros de ese consejo puedan funcionar, necesitan prestar juramento entre la Corte de Casación, sería la Corte Suprema de Justicia en Haití. Entonces, frente a tantas irregularidades, actitudes anticonstitucionales, la Corte dijo, no vamos a prestarnos a tomar juramento a esta gente. El señor Jovenel Moïse dijo, bueno, no importa, instalo. Entonces, este organismo que pretende organizar elecciones con bandas armadas en todo el país, tomando los barrios populares. ¿Quién se va a animar de la oposición? ¿Quién puede hacer campaña en esas zonas? Ahora, esto es por el proceso de aprobación. Ahora, del contenido, ¿qué se conoce? Del contenido, por ejemplo, hay algo que me hizo reír mucho, no a mí nada más, sino a todos, donde dice: todos los funcionarios del Estado no pueden ser perseguidos judicialmente después de abandonar su cargo por actos cometidos durante su mandato. Es decir, puede robar, matar, pero no se puede perseguir porque estaba en función. Está escrito. Y esto a Moïse le viene como anillo al dedo, ¿no? Él lo pone en la Constitución, claro. Él lo pone, es decir, los amigos de él ponen eso para evitar enjuiciar a Moïse después o cualquier cosa. Porque Moïse insiste en algo y lo sabe muy bien. Se hace el inteligente, vivo, pero no es así, es un puro criminal, nada más. Su gobierno es un desastre en todo sentido, miente, siempre parece en campaña. Es un tipo, bueno, el representante, un subalterno de los Estados Unidos, fundamentalmente. Él sabe que en caso de un triunfo popular, de un gobierno de transición de ruptura, tal como propone la oposición haitiana en su conjunto, de no ir a elecciones ahora, organizar una conferencia nacional para que todos podamos debatir y ver un proyecto de país, recuperar nuestra soberanía y nuestro derecho a la autodeterminación, por ende nuestra libertad y nuestra dignidad. Moïse sabe que si ese proyecto es el que se establece, él va preso o tiene que ir al exilio. Entonces no le queda otra que asegurar una cierta impunidad para él y sus acólitos y el presidente anterior a él, el Martel y el farsante ese también. Entonces esto es el tema.
Entonces, él está en esta encrucijada. Entonces, tiene que seguir adelante tratando de imponer eso. Con eso, cuenta con el apoyo de la llamada comunidad internacional, del COGRUP, de la Embajada yanqui, de la OEA de Almagro, y la ONU, él cuenta con ese tipo de apoyo. Es por esto, cuando vos empezaste a decir que hubo una jornada de solidaridad, es cierto. Esta jornada fue para poder denunciar que en Haití hay una dictadura y no que nosotros reclamamos la firmeza que tuvieron varios gobiernos con respecto al golpe de Estado en Bolivia, condenando la dictadura de Áñez. Nosotros solicitamos esa misma actitud, porque en Haití hay una dictadura y eso es una amenaza real para otros, ¿no? Y la inmensa mayoría del pueblo haitiano reclama que este hombre dice que terminó su mandato, tiene que irse, no quiere dictadura, por ende millones de seres humanos han salido a las calles a protestar, a reclamar esto. Entonces lo que nosotros aprovechamos con esa jornada que fue muy exitosa al final, porque desde Zambia hasta Ottawa en Canadá, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Brasil, en República Dominicana, en distintos lados la gente se ha expresado, ¿no? Ha expresado su solidaridad plena. Entonces hay que aislar este régimen dictatorial en el plano internacional, hay que aislarlo para evitar la consolidación de una dictadura más en el continente, y también adentro el pueblo haitiano se encargará de seguir resistiendo hasta vencer. Ahora, ¿qué rol juega ahí Estados Unidos en la política interna haitiana? Y te preguntaría también, ¿por qué hay tanto interés de Estados Unidos en Haití y en el Caribe en general? Empezaría por lo último. El Caribe es importante para ellos porque es la primera frontera imperial. Eso desde la colonización y después cuando Estados Unidos se transformó en la potencia hegemónica en la zona, ocupando a Haití, República Dominicana, Nicaragua, invadiendo Cuba, poniendo enmienda Plato, lo que nosotros sabemos, separando Panamá de Colombia para construir su canal. Bueno, todo lo que sabemos, los golpes de Estado, bases, etc. Haití se encuentra en el corazón del Caribe. Está dentro de lo que se conoce geográficamente como las grandes Antillas: Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica y Puerto Rico. Haití se encuentra, es el país más próximo a Cuba, 77 kilómetros nos separan, el Canal de los Vientos. Haití comparte la misma isla con la República Dominicana. Estamos a escasos minutos de vuelo de Jamaica y de Puerto Rico. También a una parte del mar Caribe donde se ve Venezuela y se ve Haití. Entonces, cualquier desestabilización en Haití, es decir, pérdida de control por parte de ellos de la situación, no les conviene. Eso es un primer tema. En segundo lugar, en Haití no existen clases dominantes capaces de ganar elecciones limpiamente. Es un segundo elemento. Y eso se debe también a la debilidad del sistema neocolonial mismo. Y la conciencia del pueblo, las luchas populares, bueno, hay varios factores que entran ahí. También Haití tiene reservas de oro. Un hermano de Hillary Clinton, el dueño de una de las minas de oro que nosotros tenemos en el norte, para darte un ejemplo. En la División Internacional del Trabajo, Haití es el país productor de mano de obra más barata. Entonces, varias indumentarias que nosotros usamos afuera se fabrican allá con un salario miserable, ¿no? Una explotación tremenda, una sobreexplotación, la plusvalía que se saca ahí es tremenda. Entonces, la tasa de ganancia del capitalismo es fuerte. Al mismo tiempo, el modelo de dominación que ellos tienen en el Caribe hacía que Haití, por ejemplo, en determinado momento enviaba trabajadores, cortadores de caña de azúcar
a República Dominicana, a Cuba, y eso era el rol, ese sistema que ha... Entonces hay bastante interés en Haití, interés geopolítico, interés económico, interés político y hasta cultural también y histórico, porque hay que demostrar que esos negros que han tomado su independencia, que habían desafiado al orden mundial hegemónico de aquel momento basado en la esclavitud, que representa la revolución haitiana, es un desafío a la modernidad, ¿no? Es un desafío a la modernidad. Entonces, todas esas cosas ellos quieren demostrar que eso fue un fracaso. Entonces no puede servir de modelo para los negros en cualquier parte del mundo, sobre todo en Norteamérica. Vos recién nombrabas la solidaridad de los pueblos, ¿no? Respecto al tema, a la causa haitiana. ¿Qué pasa en el plano internacional de la integración a nivel institucional? ¿Qué pasó en todos estos años? Bueno, con los soñados UNASUR, ahora RUNASUR y todos estos proyectos en torno al tema haitiano. Hasta ahora nosotros tenemos que reconocer que las mayores ayudas al nivel estatal que hemos recibido fue por parte de Cuba con la Brigada América Cubana y otra cosa más, beca a estudiantes haitianos sin pedir nada a cambio, y sobre todo desde la llegada del comandante Chávez en Venezuela, ahí hubo una ayuda importante, por ejemplo, el tema de... El proyecto Petrocaribe tendría que haber ayudado mucho a Haití, sin embargo han despilfarrado eso allá, han robado más de 4.2 mil millones de dólares, no hicieron nada. Dijeron que construyeron 25 estadios y nadie de esos estadios, hasta que el pueblo haitiano hace una broma con eso, dice Haití es tan avanzado, hasta estadios virtuales, estadios de fútbol virtuales tenemos, porque nadie los ve. Lo vemos a través de Zoom. Entonces, en ese sentido sí, pero hubo algo que nos dolió mucho, que fue un golpe duro para Haití, en la participación de militares, de tropas militares de Latinoamérica, de varios países latinoamericanos en la MINUSTAH, la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, que fue un instrumento perverso, un engendro creado por los Estados Unidos a partir de una resolución, la 1542, del Consejo de Seguridad en el año 2004, donde Brasil tuvo la comandancia militar, hubo tropas argentinas, de Bolivia, de Chile, etcétera, ¿no? Salvo Cuba y Venezuela. Pisoteando la soberanía nuestra, esa gente cometió estragos, violaron a niñas de 12 años, mujeres jóvenes haitianos, introdujeron el cólera que mató a más de 30.000 haitianos, 800.000 personas infectadas. Entonces son realmente un desastre, manipularon elecciones, masacraron en barrios populares. Hay un famoso documental que muestra cómo los militares brasileños, a través de helicópteros artillados, ametrallaron durante una madrugada un barrio popular que se llama Cité Soleil. Tenemos fotos de bebés en sus cunas con las vísceras afuera. Fue tremendo esto. Entonces, esto, digamos, y con respecto al cólera, la ONU negó durante años que fueran responsables. Ban Ki-moon, el ex secretario general, algunos días antes de ese, tuvo que reconocer que sí, pero no puede resarcir, dice la ONU, no puede dar resarcimiento, reparaciones a las víctimas o parientes de las víctimas, porque sería, digamos, no respetar la inmunidad que gozan la gente, los militares, ¿no? De que esas misiones llamadas de paz. Es un tema muy doloroso, y por eso nosotros ahora quisiéramos o pedimos directamente de revisar ese tipo de actitud, ese tipo de comportamiento, reconocer por lo menos que el pueblo haitiano necesita recuperar su soberanía, de respetar nuestra dignidad,
Y creo que hasta históricamente Haití, cuando nosotros habíamos tomado nuestra independencia, hubo una actitud solidaria, una actitud internacionalista de Dessalines, nuestro libertador, con respecto a la ayuda que brindó a Miranda, y el presidente Petion en 2 veces a Bolívar con armas, municiones, dinero, víveres y voluntarios, imprenta. Entonces, varios haitianos murieron para la independencia de otros países en Latinoamérica. Entonces, creo que este hecho histórico nada más ayuda a que nosotros seamos más hermanos, más respetuosos de la dignidad del pueblo haitiano. Entonces es lo que reclamamos ahora, no pedimos limosna, no venimos desde una posición de lástima a pedir esto, no desde el escalón de la victimización. Nosotros confiamos en nuestro pueblo, en la capacidad de resistencia. Sabemos que no es fácil, sabemos que es difícil, va a ser largo, pero hemos luchado contra la esclavitud, hemos creado el primer país negro e independiente del mundo, la única revolución antiesclavista victoriosa en la historia. Entonces, el pueblo tiene, es decir, tenemos algunas cosas en nuestro pergamino que pueden llegar a suscitar cierta confianza en el pueblo haitiano. Por supuesto, hemos cometido errores, miles, por eso también estamos ahí, pero a lo que voy es que no podemos olvidar el gol del imperialismo para aplastar a un pueblo. Francia, lo que no hizo Francia, después de liberarnos, ellos contribuyeron a un golpe contra Dessalines, asesinato, magnicidio en 1806. A partir de ahí, para nosotros, el pueblo, el Haití perdió el rumbo y no supimos y no podemos todavía, no pudimos retomar este camino. Pero en 1825 Francia, para reconocer nuestra independencia, exigió el pago de una deuda por las tierras, las plantaciones perdidas por los colonos durante la Guerra de la Independencia y reclamaron 150 millones de francos oro. Lo han bajado después a 90 millones de francos oro. Es decir, algo que hoy equivale a más de 20 mil millones de dólares. El pueblo haitiano pasó más de 100 años para pagar esto. Como dijo el comandante Fidel Castro en una intervención alguna vez, él dijo, es la primera deuda de un país del tercer mundo. Y eso es real. Y sabemos muy bien lo que representa la deuda externa para un país cuando son ilegítimas. Argentina sabe lo que es esto. Otros países también sabemos esto. Y Francia no hizo pagar esto. Y entonces hay todo un cúmulo de elementos que necesitamos debatir. Sabemos, necesitamos consejos, pero no necesitamos dictámenes, que alguien nos venga a dictar lo que tiene que hacer, lo que tenemos que hacer. Eso es el tema. Entonces, nosotros alentamos y pedimos con todo respeto a la diversidad que hay, pero respeto a la dignidad del pueblo haitiano y que no vayan a cometer el mismo error como en el 2004 de integrar tropas para ir a aplastar rebeliones populares allá y tampoco facilitar el camino para la consolidación de una dictadura en Haití, un señor que ha cometido 9 masacres, un gobierno corrupto, ilegal y repudiado ampliamente por la población haitiana. El 28 de febrero pasado hubo en Puerto Príncipe más de 1,5 millones de personas en la calle, en todo el país de más de 3-4 millones. Es decir, en un país de 11 millones oficialmente, se dan cuenta de lo que significa esto. Es un grito para respetar nuestra soberanía. Henry, muchas gracias por tu tiempo. Siempre este canal a disposición en solidaridad y acompañamiento con el pueblo haitiano. Gracias a ustedes, sinceramente, de todo corazón, gracias en nombre del pueblo haitiano, porque no tenemos oportunidad para poder decir lo que nosotros creemos que son las causas de nuestros problemas y cómo nosotros pretendemos resolver esto.
que nos dejen a nosotros la libertad de hacer. Entonces entiendo este tipo de programa, esta invitación, no un problema personal, nada, sino como una muestra más cabal de solidaridad plena para con la lucha de un pueblo hermano. Entonces, en nombre de este pueblo, una vez más, muchísimas gracias y de todo corazón un gran abrazo a ustedes y fuerza y adelante, y sepan que creemos que la victoria será nuestra. Así será. Muchas gracias. Nosotros y nosotras nos encontramos en una nueva emisión de Horizonte Sur Global. Hasta la próxima.